de una petición que ha realizado el propio fiscal nacional Ángel Valencia. Esto en relación a quienes sean detenidos de nacionalidad extranjera y quienes no posean un documento de identidad que queden con la medida cautelar de prisión preventiva. Hay todo un debate, una discusión que se ha generado al respecto en torno a esta petición, que esto fue planteado por el jefe del Ministerio Público la semana pasada, esto en reuniones que se dieron posteriores al homicidio del entonces cabo Daniel Palma, ahora ascendido de manera póstuma a su oficial mayor. Dentro de las medidas allí que se estaban considerando, una de estas para combatir el crimen, para combatir la criminalidad o el crimen organizado, especialmente tenía relación con aquellos extranjeros que sean detenidos y que no tengan un documento o cómo acreditar su identidad. Los fiscales iban a solicitar en sus respectivos controles de detención, en sus formalizaciones, la medida cautelar de prisión preventiva hasta que se logre establecer su verdadera identidad y que se realice todo el cruce informativo respectivo con aquellos países de donde eventualmente ellos provengan. Pero acá hay toda una discusión que se da principalmente en el sentido de cómo esto puede afectar al sistema carcelario de nuestro país, que ya sabemos está sobrepoblado, por lo tanto hay que ver también la viabilidad que esto pueda tener. Y además la Fundación Defensoría de Migrantes ha planteado su rechazo a esta medida, incluso señalando que va a denunciar al Ministerio Público por esta situación. Se le ha consultado al gobierno sobre esta medida, cuál es su parecer. Ellos han señalado que esto es algo que depende netamente de la justicia y justamente es algo que vamos a ver en horas de esta tarde, puesto que hay uno de los dos detenidos por la muerte del suboficial mayor Palma que no tiene ningún tipo de identidad. De todas maneras, estamos hablando que él está siendo investigado por un delito sumamente grave, que es uno de los delitos más graves dentro de nuestra legislación chilena. Por lo tanto, muy probablemente es que se va a requerir su prisión preventiva, se va a solicitar aquello, toda vez que está siendo investigado por un homicidio de un carabinero en acto de servicio. Por lo tanto, allí, claro, marca una diferencia con respecto a otras investigaciones con delitos menores en donde puedan verse involucrados extranjeros sin documentos de identidad. Para poner en contexto, escuchemos qué es lo que señaló en su oportunidad el fiscal Ángel Valencia con respecto a esta medida que van a comenzar a implementar los fiscales cuando estén en presencia de un ciudadano extranjero que haya cometido un delito y que no tenga documento de identidad. Todos los fiscales de la región metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales fehacientes, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con las obligaciones nacionales en materia de enrolamiento. Pero hay un debate, una discusión que se da si es que es viable o no una medida de estas características. Se le ha consultado al gobierno, hay algunos expertos allí que han también planteado o despejado dudas con respecto a este anuncio del fiscal Valencia. La Defensoría Migrante, que es una fundación, anuncia además una denuncia contra la Fiscalía tras este anuncio. Hay distintas organizaciones migrantes que han señalado que esta medida aumenta la discriminación y ponen al margen los derechos humanos de los extranjeros, que es lo que han planteado algunos alcaldes a quienes se le ha consultado sobre esta medida o este anuncio que ha realizado el fiscal nacional Ángel Valencia. Hay distintos puntos de vista. Algunos se han mostrado de acuerdo o partidarios, hay otros que están totalmente en desacuerdo con esta iniciativa o esta medida que se podría aplicar. Escuchemos qué es lo que han señalado algunos alcaldes con respecto a este tema. Que esta medida es absolutamente necesaria. En países de Europa uno no se llena de inmigrantes ilegales como en Chile. Y por el tipo de detenciones que estamos haciendo en Providencia, tengo la impresión que muchos de los que están entrando ahora último vienen solamente a delinquir. Así que no solamente se les debiera detener hasta ver realmente quiénes son, sino que además a los que se les pille cometiendo delitos en Chile, debieran primero pagar la pena en Chile e inmediatamente después ser deportados. Tenemos que limpiar de estas personas que vienen solamente a nuestro país a delinquir. Yo no sé si sea el camino encarcelarlo, yo no creo que ni sea viable. Y lo más probable es que esto sea recurrido en derechos humanos
porque encarcelar a una persona por no tener documentos no sé si está dentro de lo que es tolerable hoy día en el régimen de derechos humanos internacional. O sea, ahí hay un tema en el cual nos tenemos que poner de acuerdo, porque tampoco es correcto que alguien que no anda con documentos en la calle no lo podamos controlar. Tendrá que darle una oportunidad para que obtenga el documento y si no lo obtiene, una sanción equivalente, no lo sé, pero evidentemente solo el hecho de no andar con documentos no me suena razonable el encarcelamiento. Estamos a pocos centímetros de derechamente restringir las libertades de todas y de todos. Y eso acompañado además de discursos que a mi juicio no son los que debiesen primar en un momento de crisis. Cuando estamos frente a una crisis de esta magnitud, lo que tiene que primar es la prudencia, lo que tiene que primar es la calma. No podemos tomar decisiones en base al odio, en base a la violencia, en base creo que a cuestiones que solamente engendran más violencia, más odio. Entonces, yo soy partidario de que tenemos un problema grave en materia de migración. Y ese problema grave partió en el gobierno de Sebastián Piñera. Y hoy día rasgas vestidura por la crisis que tenemos. Claro, este es un anuncio que ha realizado el fiscal Valencia y que busca en una primera medida, desde el punto de vista de lo que plantea el Ministerio Público, mantener bajo vigilancia a un sujeto que haya cometido un delito y del cual no se tenga su identidad, poder mantenerlo a resguardo hasta que finalmente se pueda tener su nombre, se pueda cotejar información con algún país para poder conocer cuál es su hoja de vida o sus antecedentes penales o policiales. Pero por otra parte se abre otro problema que tiene relación a veces con la proporcionalidad también del delito, si es que el delito que ha cometido, por ejemplo, tiene relación o tiene sentido con una prisión preventiva. Estamos hablando a veces de delitos que no necesariamente implican una medida cautelar de prisión preventiva, tal como está estipulado en la legislación, puesto que eventualmente en el caso de llegar a una instancia de juicio oral tampoco va a arriesgar una pena efectiva de cárcel, y es por eso que ocurre y está esa diferencia con las distintas medidas cautelares, como es una prisión preventiva o un arresto domiciliario total o un arresto domiciliario parcial o nocturno. Pero acá lo que plantea el fiscal es que mientras no se tenga una identidad concreta, se va a solicitar una prisión preventiva. Y esto abre la discusión y el debate en el sentido de que esto podría vulnerar los derechos humanos, como lo ha planteado la Defensoría de los Migrantes, lo que han planteado más algunas voces también, algunos expertos, algunos alcaldes, o, por ejemplo, que esto podría representar también un problema carcelario, toda vez que recordemos que las cárceles en su mayoría están totalmente sobrepobladas y esto supondría un problema mayor. Escuchemos también qué es lo que ha planteado la presidenta del Partido Socialista con respecto a este tema. Paulina Bodanovich también se refiere a esta discusión. Si un imputado por un delito es extranjero y no tiene documentación, me parece adecuado que quede en prisión preventiva, pero esto no soluciona el problema, se lo trasladamos a Gendarmería. Luego Gendarmería está con una capacidad de hacinamiento importante. Algunos dicen construyan cárceles. Construir cárceles en Chile toma, yo creo, un promedio de 8 a 10 años. ¿Por qué? Porque hay que pasar por un montón de calificaciones ambientales, muchos temas, y hay una oposición importante también de la ciudadanía para la construcción de cárceles. Por lo tanto, no es simplemente tener más lugares donde poner gente. Se le ha consultado además al gobierno sobre este tema, se le ha planteado la pregunta al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Él ha resaltado que este anuncio es una decisión propia del Ministerio Público y es finalmente un juez el que va a determinar si es factible o no. Se accede, por ejemplo, a esta petición, que es en donde, por ejemplo, dependiendo el tipo de delito, es si el fiscal va a aceptar esta solicitud que realiza el Ministerio Público, que esto depende principalmente del tipo de delito por el cual está siendo investigado o ha sido detenida una persona. Es distinta la medida cautelar que se va a solicitar para una persona, esto en términos generales, se ha cometido un robo por sorpresa, se ha cometido un homicidio. De todas maneras, si es que hay una persona que está vinculada a un homicidio, lo más probable es que se va a acceder a una medida de máxima intensidad como es la prisión preventiva, puesto que existe ahí un peligro de fuga, hay un peligro para la seguridad también de la sociedad. Es un delito muy grave. En el caso además de un robo o robo por sorpresa, es un delito que tiene una menor penalidad. No necesariamente puede cumplir una medida
una pena de cárcel de más de 5 años. Hay distintos delitos y distintas penalidades, pero acá lo que se está planteando derechamente es para poder asegurarse que una persona eventualmente no tenga antecedentes o antecedentes más graves, o por ejemplo, que alguna de estas personas que haya sido detenida, por más que sea un delito de baja penalidad, no se pueda corroborar todavía su identidad, y al revelarse posteriormente este antecedente puede ser que esta persona tenga alguna orden de detención vigente en otro país, tenga una alerta roja, y por lo tanto, como no se tiene su documento, no se puede acreditar su identidad. Por ahí también va lo que plantea el fiscal Valencia. Vamos a escuchar otras voces, que es lo que ha planteado el ministro de Justicia con relación a este anuncio que ha realizado el Ministerio Público. Dos cosas centrales que se están haciendo, que sirven para mitigar esto, ojo, porque la solución es más estructural. Una tiene que ver con mejorar condiciones carcelarias en algunos establecimientos en los que se encuentran en la actualidad. Para eso ya durante el año 2022 se invirtieron una cantidad importante de recursos. Lo segundo es habilitar infraestructura que estaba en muy malas condiciones y por lo tanto no estaban siendo ocupadas, que es también parte de la recuperación de plazas que se ha hecho el año pasado. Para este año está la habilitación de 2 nuevos penales que se venían construyendo de antes, ¿no? Uno es La Laguna en Talca, que son alrededor de 2.600 plazas, y en el caso de la ampliación del penal de Concepción, que son algo así como 1.600, que van a estar habilitadas en el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024. Bueno, acá independiente si el gobierno está de acuerdo o no con este anuncio que realiza el fiscal Valencia, es una facultad que tiene el Ministerio Público para solicitarle en el desarrollo de una audiencia de control de detención y formalización de cargos al juez o jueza. Y es además este magistrado o magistrada quien puede acceder o no a esta medida cautelar de prisión preventiva. Lo que plantea así el gobierno es que, claro, hace eco de este problema carcelario que existe, porque acá puede ocurrir que algún juez o jueza acceda a mantener en prisión preventiva a un sujeto mientras se logre establecer su identidad, cotejar sus datos con eventualmente la justicia de otro país, pero esto puede generar que se vaya sobrepoblando aún más distintos penales, distintas cárceles. Lo que plantea ahí el gobierno es que, bueno, se van a habilitar 2 cárceles más durante el curso de este año, y acá existe un problema de fondo, más allá de lo que se suscita a partir de ahora con este anuncio que realiza el fiscal Valencia de construir más cárceles, que ahí también hay otro problema, cuesta encontrar un lugar, un sitio donde poder construir una cárcel. Esto además requiere de años para una licitación, para tener todos los permisos necesarios, su construcción o edificación que puede tardar entre 5, 8 o inclusive 10 años. Por lo tanto, acá es un problema que va de mediano a largo plazo. Vamos a escuchar qué es lo que han planteado algunos parlamentarios, qué es lo que ha dicho el diputado Jorge Alessandri y qué es lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, en relación a este debate que se ha instalado. Yo valoro la señal que da el fiscal nacional Valencia, más allá de que es el juez de garantía el que te va a dar o no esa prisión preventiva. Ahora, el anuncio de la Fiscalía Nacional es para el que está imputado por un delito. No es un migrante que va caminando por la calle y le hacen un control de identidad y como no tiene cédula, se va preso. Es el imputado por un delito. Y por eso le pedimos hora. El lunes a las 11, con el presidente de Constitución y yo por seguridad, nos juntamos con el fiscal Valencia y vamos a ver cómo darle respaldo legal a esa medida, para que no quede a criterio del juez de garantía, sino que sea una obligación esa prisión preventiva. Ahora, desde el lado de las cárceles, el ministro Luis Cordero nos dice, hay espacio para 40.000 presos y hay 50.000. Tenemos un problema grave. Primero, es inviable. Y segundo, lo que hay que hacer aquí es poner el foco, miren, aquí hay que poner el foco en el tipo de delitos violentos que son cometidos más o menos por el mismo perfil criminal. La Fiscalía acordó un criterio para que los fiscales pidan la prisión preventiva cuando se trate, al final, en la práctica, va a ser de los delitos más violentos. La persona que no se le conoce su identidad, pero sin embargo hay una sospecha fundada y por lo tanto se le imputa un delito, y en este caso se les presume un peligro a la sociedad porque no se sabe quién es y porque está asociado a delitos violentos. Por lo tanto, está puesto en ese foco.
Bueno, hay distintos puntos de vista en relación a esta medida. Se le ha consultado además a algunos especialistas, abogados, por ejemplo, quienes han planteado algunos puntos de vista allí en relación a que esto incluso podría ir en el sentido de un eventual populismo penal, como se conoce académicamente, que es lo que dice Javiera Robledo. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, y quien dice que acá esto es como darle un tenor de algo que va a empezar a ocurrir a una cosa que simplemente es una organización del mismo procedimiento. Claro, van a solicitar la prisión preventiva, pero eso no significa que se le pueda finalmente otorgar, que es lo que habíamos planteado acá. El Ministerio Público puede pedir, tiene facultad para poder pedir cualquier medida cautelar, pero otra cosa es que, bajo el criterio que tenga el juez en ese momento, establezca si procede o no, si accede o no a esa medida cautelar, que es lo que hemos visto además en otros delitos donde incluso están involucrados o son imputados con nacionales, compatriotas, que eso es lo que a veces genera también dudas, o hay distintos puntos de vista. ¿Por qué no dejan en prisión preventiva a esta persona si está detenida por tal delito, por un atropello, por ejemplo? Y son quienes posteriormente quedan con medidas cautelares de menor intensidad, un arresto domiciliario o arresto domiciliario parcial, porque eso depende finalmente del criterio del juez. Acá es un anuncio que ha realizado el fiscal nacional, que van a pedir esta medida cautelar, pero otra cosa es que finalmente acceda el juez o jueza que esté a cargo de ese procedimiento o de ese proceso judicial en donde se realiza esta audiencia de control de detención y formalización de cargos. Bueno, ahí lo plantea más el diputado Alessandri. Esta mañana dice, o él señalaba, que se van a reunir con el fiscal Ángel Valencia para abordar este y otros temas. Así es que estaremos también pendientes de lo que ocurra en esa